Muy bien, esperemos que el Señor haya estado cuidando de cada uno de nuestros corazones, de nuestros pensamientos en este tiempo de pandemia, que no nos olvidemos de agradecer al Señor y de interceder unos por otros para que podamos también ser bendecidos, cuidados en forma particular, individual, por el Señor, y de orar por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Bueno, entramos a 1 Corintios, al tema que nos toca hoy, pero siempre, como les digo, en este slide les recuerdo el bosquejo simple, los 4 puntos con los que Pablo escribió esto que nosotros estamos viendo, que es el capítulo 15. Pero los 4 puntos eran que él saluda en la carta con Sóstenes a los hermanos de Corinto. Hay una parte gruesa, importante, del capítulo 1 al capítulo 6, que es la reprensión, porque fue informado Pablo de los pecados que había en la iglesia en cuanto a divisiones, a la falta de disciplina de unos hermanos en inmoralidad, las disputas que tenían estos creyentes en las cortes y en vez de resolverlo entre creyentes, y aún cuando no tenían una solución entre dos hermanos, llevándolo a la iglesia que era la que tenía que ayudarles. Ese es el mensaje de Mateo 18. Cuando uno mira que también había mucha depravación, el mundo estaba ingresando a la iglesia, se da cuenta que Pablo obviamente quiere corregir rápido eso. Pero la tercera parte, donde están las instrucciones, fue respuestas a preguntas que le mandaron los líderes de la iglesia de Corinto. Y ahí se habla del matrimonio, del divorcio, del nuevo casamiento, de si estaba bien ser célibe o no, y a quién se le puede autorizar, la comida que se ofrecía a los ídolos y la comunión que había entre ellos, cómo se rompía, y entonces eso es del 7 al 10, el capítulo 8 al 10 es explicado. Con respecto al culto público, en el capítulo 11 es qué lugar tienen las mujeres, qué hacemos con el tema de la cena del Señor en la iglesia, porque había personas enfermas, debilitadas, y muchos ya estaban con el Señor, habían dormido en el Señor. Capítulo 12 al 14, el tema del culto público y el uso de los dones en la iglesia. La resurrección, que es lo que estamos viendo todo el capítulo 15, y por supuesto la ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén, que estaban pasando una gran hambruna en toda la tierra de Israel. Aparentemente esa vino en la época de Claudio. Y entonces la conclusión. Vamos al slide donde nos recuerda que estamos viendo el punto E, la resurrección del creyente y el arrebatamiento, todo el capítulo 15. Aquí tenemos 3 puntos interesantes en los cuales dividimos el capítulo para estudiarlo mejor. Del 1 al 34, el creyente y las pruebas fehacientes de su resurrección. Del 35 al 49 es el creyente y el proceso de su resurrección. Y finalmente, del 50 al 58, el creyente y el programa divino total de la resurrección, recordando que cuando se habla de creyente se habla de la primera resurrección. No mezclemos las resurrecciones. Esta es la primera parte de las resurrecciones. Pasando al slide siguiente, donde vimos del 1 al 34, nosotros vimos 4 subpuntos que del capítulo 15, del 1 al 11, la historia confirmaba que es una prueba de la resurrección, la historia. El segundo punto, del 12 al 19, la conversión que tenían los corintios al Señor Jesucristo, cuando predicó Pablo, confirmaba eso, porque el mensaje contenía crucifixión y resurrección. Ahora, estamos terminando de ver que la doctrina apostólica confirma eso, y el punto que nos queda es el 29, relacionado precisamente con el bautismo. Y finalmente vamos a ver hoy la experiencia apostólica, que también es una confirmación de que existe la resurrección en la vida de Pablo. Cuando ingresamos a los versículos 20 al 29, que es el punto C de esto que estábamos viendo del 1 al 34, ahí vimos 4 temas, que hay un contraste entre el primer Adán y el postrer Adán, Cristo. Vimos la tipología de la fiesta de las primicias para darnos una idea de que todo lo que el Señor Jesucristo había hecho tenía un trasfondo judío. Y la semana pasada estuvimos viendo el reino futuro, del 24 al 28.
pero nos quedó el bautismo de los creyentes, que es el tema que quiero que veamos ahora. Así que en el slide siguiente, el bautismo de los creyentes, ponemos el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Bueno, ahí le puse dos interesantes puntos. Scofield y también Ryrie y otros comentaristas ponen una nota en sus Biblias donde explican que este bautismo era una práctica donde los creyentes, cuando moría alguien por la persecución, otro creyente tomaba ese lugar de ese que había muerto en el servicio y ocupaba ese lugar, digamos, como un seguidor, y ellos tomaban como que esto era una práctica de bautismo. Pero la verdad es que no hay documentación de esa práctica. Y eso no condice con el tema que está respondiendo Pablo en el contexto, porque está hablando de la resurrección versus lo que no hay resurrección. Y eso le mandaron por escrito, así que tenemos que entender que hay algo que no está claro en esta traducción. En el slide siguiente les quiero contar lo que dice en griego, para que ustedes noten, aquellos que conocen, que hay puntuaciones. Los griegos tenían 4 tipos de puntuaciones y el punto y coma era una pregunta. A veces era simplemente, para nosotros no es una pregunta. Ellos ponían el signo de pregunta al final, como hacen en inglés. Nosotros nos acostumbramos al principio de la oración y al final. Pero eso es solo para mostrarles algo que les quiero explicar. En este slide les muestro 2 puntos. Primero, recuerden que en los manuscritos originales, MSS, cuando lo vean por allí escrito, quiere decir manuscritos, que también se han llamado autógrafos, no existían los signos de puntuación. Los originales no lo obtenían. De hecho, no hay. Cuando uno mira uno de esos manuscritos muy antiguos del siglo II, III, IV, V, VI, no tienen puntuación. ¿Cuándo se desarrolla esto que tenemos de capítulos y versículos? Bueno, entre el año 1226 y el año 1560 de nuestra era o después de Cristo. Vamos a mirar en el siguiente slide cómo es la historia de la división en capítulos y versículos. Entre los sistemas que aparecieron entre los judíos, se los llamaba Sedarim, Perashiyot o Pesukim, como entre los cristianos, en este caso, los que ya estaban prácticamente ingresando a lo que iba a ser el movimiento de la Iglesia Católica. No había mucha división, pero Eusebio de Cesarea, recién en 1162, que empieza a aparecer una división en unas secciones en los evangelios. Mirando a la siguiente les muestro de dónde sale esto. Había un hombre llamado Esteban Langton que era arzobispo en Canterbury. Recuerden que todavía el catolicismo tenía un gran predominio sobre todos estos lugares. No estamos hablando de protestantes, porque recién van a venir unos 200 años después. Él hizo esa división del Antiguo Testamento y del Nuevo en capítulos, pero sobre el texto latino de la Vulgata que había hecho San Jerónimo. Y de esa Vulgata pasó al texto de la Biblia hebrea y también al griego del Nuevo Testamento. Y a la versión griega del Antiguo Testamento, que acuérdense que la versión griega había sido hecha 250 años antes de Cristo, cuando Alejandro Magno pidió que se haga una traducción de lo que era el Tanaj, o Biblia hebrea, hacia el griego. Y lo hicieron más de 70 sabios judíos. Y en ese tiempo, 250 a.C., ya estaba. ¿Y qué tenemos en eso? Que no tenía puntuación. En el año 1226, la gente que se dedicaba a editar libros en París introduce en esas divisiones por capítulos al texto bíblico y así aparece lo que se conoce como la Biblia parisina. Y desde entonces, esa división se hizo universal, fue pasada a todos los grupos. Siguiendo con esta historia de la división en capítulos, en este slide, el número 12, vemos que con respecto al Antiguo Testamento,
Hubo un rabino, Salomón ben Ismael, no era yo, les aseguro. Las insertó por primera vez en el manuscrito del texto hebreo, pero eso ya era el año 1330. Y un hombre llamado Santos Pagnino, que era un judío, pero que se había convertido al catolicismo, y después hizo una carrera como monje dominicano o dominico, era de la ciudad de Lucca, Italia. Él dedicó 25 años a traducir la Biblia, que se publicó en 1527, y él fue el primero en dividir el texto en versículos numerados, y eso se imprimió en Lyon, Francia. Fíjense que estamos hablando de 1541. Robert Estienne, que fue un impresor, pasó la división en versículos del Nuevo Testamento también, unos años ahí, en el 1551. Y en 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Así que para los versículos del Antiguo Testamento, hebreo por supuesto, tomó la división que ya había hecho Santos Pagnino. Y para los restantes libros del Antiguo Testamento, que él había elaborado una propia, lo empleó para el Nuevo Testamento. Y entonces en pocos años ya la tenía terminada. En este slide, en el 14, fíjense, la primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue la que se llamó Biblia de Ginebra. Esa sale en el año 1560 en Suiza. Ya estamos en tiempo de reforma. Ya estamos en la reforma. En el 1592 el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia Católica. Y ahí también se incluyó la división actual de capítulos y versículos. Así que, finalizado el siglo XVI, los judíos, los protestantes, los católicos y los evangélicos ya habían aceptado la división en capítulos que introdujo Stephen Langdon y la subdivisión en versículos introducida por Robert Estienne. Con esto ya sabemos de dónde viene el tema de la puntuación. Ahora vamos al bautismo de los creyentes, del versículo 29. Bullinger, y también Vine en su diccionario, dice que quizá hubo un error en la puntuación de los manuscritos más comunes, más nuevos que había, y entonces piensan ellos que tendría que leerse, ya que los originales no tenían puntuación, esta pregunta: ¿qué lograrán los que van siendo bautizados? Es por los muertos, entre comillas, que se bautizan, si en ninguna manera los muertos resucitan. Esto está tomado del Diccionario de Figuras de Dicción de Bullinger y La Cueva, en la página 444, y todo el capítulo de elipsis, de la página 55 a 58. Les recomiendo que lo lean para tener una estructura mejor de por qué se debería leer así. Y finalmente en este slide les muestro lo siguiente. El contexto del capítulo en 15, 18 y 19 y en 31 y 32 ayuda a entender de esta manera la idea del texto. De lo contrario, no podemos entender qué quiso decir Pablo en una expresión tan rara como la que estábamos leyendo anteriormente, ¿sí? Pero esta forma de expresarlo nos queda mucho más clara. Bien, yo les decía que esto armonizaba con el contexto del capítulo 15, 18 y 19, porque ahí dice, se los leo para que lo recuerden: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este es el contexto. Él está enfatizando que hay resurrección y que si esa resurrección no fuera real, no fuera verdad, entonces son dignos de lástima los apóstoles. Además, ya lo vino diciendo, estamos predicando una mentira y ustedes creyeron una mentira. Y en el versículo 31 y 32 le dice: os aseguro, hermanos, ahora los vamos a ver, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, refiriéndose a la conducta con que lo persiguieron para matarlo, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es la lógica. Y Romanos 6, en donde se nos presenta que el creyente está identificado con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, si alguien se bautiza en agua
para mostrar muerte, sepultura y resurrección, es una tontera, porque si no hay resurrección, y entonces toma sentido el texto, ¿se dan cuenta? El versículo 29, que lo deberíamos leer así, con este énfasis. Entonces, ¿qué van a lograr? ¿Qué van a obtener los que se están bautizando a medida que se convierten? Porque si no hay resurrección de los muertos, ese bautismo es por muertos, no es por gente que cree en la resurrección. Y como Romanos 6 habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y que el creyente está bautizado por el Espíritu en ese cuerpo, esto es la forma más correcta de leer. Repásenlo. ¿Qué lograrán los que van siendo bautizados? Es por los muertos, que se bautizan si en ninguna manera los muertos resucitan. Una tontera. Ahora vamos a mirar en el siguiente slide la manera en que estamos viendo el capítulo 15 del 1 al 34. Dijimos que la historia confirmaba, 1 al 11, dijimos que la conversión de los corintios también confirmaba que hay resurrección, porque el Evangelio es justamente el mensaje de esperanza por la resurrección de Cristo, muerte, sepultura y resurrección. Esta doctrina apostólica que acabamos de ver confirma eso, pero ahora nos queda ver la experiencia apostólica, cómo también eso confirma la resurrección. Fíjense ustedes que Pablo toma 4 puntos en estos versículos del 30 al 34 para decir que la experiencia apostólica confirma la resurrección. Primero, las persecuciones que él estaba dispuesto a sufrir aun si tenía que morir. Segundo, el peso que él tenía por la vida de los creyentes desgastaba la salud física. Así que él estaba dispuesto porque sabía que había resurrección. La ecuación que él había hecho para dedicar su vida a servir al Señor era porque estaba convencido que iba a resucitar. Y por eso, en el 33 y 34, él enseña a los creyentes a discernir. Es importantísimo tener en claro este tema. Primer punto entonces es las persecuciones por predicar aún hasta la muerte. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Ahí les coloqué la palabra en griego, pero la definición es importante. Acuérdense de los discípulos en Lucas 8 que estaban atravesando el mar y se había levantado una gran tempestad y el Señor, cuando llega, calma la tempestad y los lleva al otro lado. Y ese es un momento en donde ellos tenían miedo de perder la vida. El texto que les coloqué allí, de 1 Pedro 2:21, es el que nos recuerda que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjense que la palabra padecer que está utilizando el apóstol tiene que ver justamente con el hecho de que el ministerio con que Jesús se había movido era un ministerio para morir. Y Pablo usa esa misma palabra. Cuando uno lee la resurrección de Lázaro, en Juan 11:25, el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la misma palabra. Cada día muero. Si no creyeran la resurrección, entonces volvamos al versículo que les dije antes. Comamos y bebamos que mañana moriremos. El punto 3, la ecuación que un apóstol había realizado en el versículo 32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta es la expresión de esa ecuación que él había hecho. Yo sé que va a ir resurrección, entonces no tengo ningún problema, pero si no hubiera, entonces me tengo que dedicar a comer. Bueno, si ustedes me ven haciendo este ministerio, peleándome aún con gente que me quiere matar, ¿se dan cuenta? Que tengo una esperanza, una razón. Y ahí les puse la cláusula, el condicional a, porque se puede a veces traducir como puesto que o ya que. Y aquí es, ya que como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué sentido tiene? Sí, o ya que, o puesto que los muertos no resucitan, bueno, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entramos a la cuarta razón por la cual Pablo les enseñaba a los creyentes a discernir.
Muy interesante porque él dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta palabra no errar es la palabra planaste, que significa separarse de la verdad, engañarse, deambular, andar sin propósito. En Hebreos 11:38 se nos dice que estos héroes de la fe andaban errantes, sin propósito definido. Ellos no estaban tratando de edificarse una casa, ellos estaban buscando el tiempo que Dios iba a darles esa casa. Pero se nos dice de Abraham que él buscaba la ciudad que tiene fundamentos, que es la que estaba por venir. Santiago utiliza este mismo término planaste, pero para decir que si alguien se ha extraviado, se ha separado de la verdad, está deambulando y alguno le hace volver, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, que ese creyente, al volver a la comunión con Dios, vuelve a estar en el servicio, vuelve a estar a dar fruto y también evita seguir una conducta pecaminosa. Segunda Timoteo 3:13 es otro texto muy interesante porque Pablo, cuando le está hablando a Timoteo, le dice que los malos hombres, los engañadores, van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esta es la misma palabra. Estas personas están separadas de la verdad, andan deambulando siempre. Luego dice las malas conversaciones. Cuando utiliza la palabra malas, algo perverso, algo equivocado, les decía que estas palabras malas, de perversa, de equivocada, es interesante que las utiliza el Señor en Juan 18:23 cuando le preguntan si Él era el Cristo y el Señor le contesta, públicamente hablé, ustedes siempre me escucharon. Entonces el sumo sacerdote se enoja y le hace pegar. El Señor le contesta, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si no, si lo hice bien, ¿por qué me golpeas? Esta es la misma palabra. Si yo soy perverso en mi respuesta, estoy equivocado, es algo malo, ¿por qué me golpeas si realmente no pasó? Para darnos una idea más fuerte de qué quiere decir, en Hechos 28 Pablo está en la isla de Malta. Desembarcaron con el barco todo destruido y en el versículo 5 dice que mientras tiraban unas leñas se le prendió una víbora y la gente cuando lo vio dijo, este hombre es un homicida. Se escapó del mar, pero la justicia divina, entre comillas diríamos, no lo deja vivir. Pero dice, él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Así que esta palabra malas implica algo venenoso en este caso, algo perverso, algo que puede ocasionar no algo simple, común, sino algo que aún puede ser mucho peor. En este caso, ningún daño padeció. Esa serpiente podía haberle quitado la vida. Y aclara que esas perversas conversaciones, ahí está muy buena la palabra homilía, porque no solo significa, se usa en la palabra homilética, que es el arte de preparar los mensajes para que sean claros y edifiquen a la gente o tengan un objetivo definido. También se refiere a las compañías o al tipo de lectura que uno tiene o a las conversaciones. Cualquiera de las cuatro palabras, discurso, compañía, lectura o conversación, pueden estar en ese lugar. Pero piensen un poquito, ¿no? Cómo estos creyentes de Corinto, a través de estas conversaciones, de la compañía de este tipo de personas que estaban negando una doctrina tan importante, estaban corrompiendo las buenas costumbres. Esta palabra corromper también es muy interesante, porque significa destruir, pervertir, arruinar. En 1 Corintios 3:17 ustedes deben recordar que Pablo está hablando de la manera en que se sobreedifica a los creyentes. Y lo interesante es que Pablo les dice
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Es decir, con la enseñanza incorrecta, nosotros hacemos de inferior calidad. Arruinamos a los creyentes. Pervertimos el objetivo que Dios tenía con un creyente cuando enseñamos mal. Destruimos eso, es decir, lo arruinamos más que destruir desde el punto de vista de la palabra en castellano, que quiere decir que algo no queda nada. ¿Sí? Entonces, en Efesios 4:22, la expresión similar era en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado. Ese es el término ahí, viciado, arruinado, pervertido. El, el viejo hombre que heredamos desde Adán no tiene nada que ver con el nuevo hombre que Dios quiere formar en nosotros. Y lo interesante es que después utiliza también esta palabra el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3, donde dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí la palabra sentidos es la palabra mente, la capacidad de razonar, de retener información, y utiliza extraviado, es decir, pervertir, arruinar el objetivo que él tiene. Por eso él dice: yo los presento ante Cristo al enseñarles bien la Escritura como una virgen pura. Pero temo que como Satanás, que su objetivo es extraviar la forma de pensar correcta, así ustedes, con esa forma incorrecta de pensar, perviertan, arruinen la sincera fidelidad a Cristo en sus mentes. Interesante. Este tema termina con la palabra o la frase buenas costumbres. Estamos bien claros que es el hábito diario de una persona lo que muestra el carácter o moral que tiene, lo que hacemos cada día. Con respecto a la doctrina, justamente esa es la base. Finalmente termina diciendo en el versículo 34, velad debidamente. Esta palabra no es la palabra normal para velar, acá la palabra es otra, que quiere decir que alguien tiene que volver en sí. Alguien tiene que volver a estar sobrio, pero después de una borrachera. Es interesantísimo, porque esta forma de pensar que estaban teniendo los creyentes, de que no había resurrección, era como que habían estado en una borrachera. La información no estaba bien. Ahí dice debidamente, pero la palabra debidamente es la palabra para justicia, por una forma correcta de evaluar la vida y las decisiones. Utiliza el término y no pequéis, de la palabra amartía, donde pecar, realizar algo que se opone a la voluntad o aún a la ley de Dios, o errar el blanco. Cuando nosotros recordamos Efesios 4:26, dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa idea de pecar implica amartía, es decir, errar el blanco. Uno puede enojarse, dice Pablo en Efesios 4, pero no puede guardar ese enojo porque va a ser presa del enemigo. Él agrega: porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Imagínense ustedes que algunos de estos hermanos estaban sin conocimiento, sin la capacidad de entender. Y curiosamente, cuando les dice que ellos estaban en esa ignorancia, que estaban fallando en comprender, ¿qué estaban fallando en comprender? Por el contexto, estamos hablando de que hay resurrección. ¿Cómo puede ser que no conozcan a Dios? Porque la enseñanza de Dios está en el Evangelio, está en lo que yo les acabo de decir, la historia, la experiencia apostólica, todo está marcando la voluntad de Dios para ustedes.
Esto quiere decir que algunos de ustedes no han llegado todavía a tener la capacidad de comprender. ¿Se acuerdan de 1 Pedro 2:15? Cuando dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Agnoia, hombres insensatos son aquellos que son inconversos. Y ustedes están actuando como inconversos. Es comprensible que un inconverso no crea en la resurrección, pero ustedes son salvos. Creyeron en el Evangelio que habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y esto es para vergüenza de ustedes, para humillación. Esto me llama la atención, porque normalmente cuando uno mira a los creyentes, siempre está esperando que conozcan algo más de la Escritura. Pero por lo general, los creyentes se congregan y no ahondan en la Escritura. Acuérdense de 1 Pedro 6:5, cuando dice, para avergonzaros los digo. Ellos estaban llevando, los creyentes de Corinto, las circunstancias cuando dos personas, dos creyentes, no se podían poner de acuerdo, directamente a los tribunales. Y eso era vergüenza. ¿Cómo dice? ¿No hay un hermano sabio entre ustedes? Capítulo 2 están discutiendo de la sabiduría. Están diciendo que son más sabios que aquel es más sabio que el otro. Entonces yo lo sigo a Pablo, yo lo sigo a Pedro. Ah, no, yo lo sigo a Cristo, que es más sabio. ¿No se dan cuenta ustedes que esto es una vergüenza, que no conozcan las cosas de Dios? Y esa es la forma en que termina la carta. Perdón, no el final de la carta, sino el final del párrafo que estábamos revisando. Semana que viene seguimos con la otra parte, punto E.